Sin duda alguna, Pablo Escobar es el mayor narcotraficante de la historia y el más capo de todos, pues puso a temblar a un país entero. Y luego de su muerte, se encontraron varios objetos satánicos, cartas con oraciones de brujería y psicofonías. Acompáñame a analizar a detalle todo sobre la relación de Pablo Escobar y la brujería. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. Esta investigación la vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser relatar todo el vínculo que tenía Pablo y estos ritos, y la segunda es mostrar las evidencias para que ustedes comprueben que todo esto es 100% real y que yo no me estoy inventando nada. Miren, como ustedes sabrán, los narcos en Colombia guardaban su dinero en caletas. ¿Y qué son las caletas? Las caletas eran como unas especies de huecos debajo de la tierra o en paredes donde escondían montones de dinero, obviamente en dólares. Esto para reservarlos y guardarlos en caso de que el gobierno les quite lo que les encuentra, es decir, tener en todas partes dinero. Muy bien, los narcos hacían brujería para proteger esas caletas. Buscaban rezanderos o brujos, y estos invocaban espíritus o muertos para que cuidaran las caletas y las sellaran. Por otro lado, Pablo Escobar en vida no solo estuvo protegido por guardaespaldas, como ustedes sabrán, ese hombre tenía a todo el mundo encima detrás de él al final, en sus últimos días, todo el mundo lo quería matar. Entonces, como él no confiaba mucho en los guardaespaldas, él también contó con magia negra para evitar que la justicia lo capturara o sus enemigos le hicieran daño. De hecho, la tumba de Pablo Escobar al parecer es muy visitada por narcos y personas de todo el mundo, sobre todo porque su tumba está junto a la de la madrina, quien lo protegía en vida. Esa era otra narcotraficante, pero no me voy a extender mucho en el tema. Además se ha señalado que la tumba de Escobar es cuidada a diario por una persona que le hizo una promesa en vida, es decir, una persona le prometió a Escobar que le iba a proteger su tumba, ya sea con ritos, de alguna manera, pero lo iba a proteger, para que obviamente el espíritu de él no lo usaran para brujerías y ese tipo de cosas, pero él sí hacía brujería. Yo no sé si ustedes sabían, pero Pablo Escobar construyó una prisión llamada La Catedral. Imagínense en qué tan capo era ese señor que hizo su propia cárcel. Y no una cárcel cualquiera como las de Latinoamérica que da miedo pasar por ahí. No, era una mansión de lujo prácticamente. Hacían cosas muy bacanas que ningún colombiano, ninguna persona de LATAM podía hacer siendo pobre. En todo caso, en dicha catedral se cometían varios delitos, pues era una especie de zona donde se usaba para ocultar negocios ilegales. Posteriormente, las autoridades encontraron elementos como drogas y armas. Pero sin duda alguna el hallazgo más bizarro fue encontrar una pequeña habitación, la cual se conocía como el confesionario. Este lugar era donde se cometían torturas y asesinatos. En ese pequeño cuarto también se encontraron pentagramas, oraciones satánicas y amarres. Entre estos hallazgos se encuentra una carta escrita por Pablo Escobar, la cual pedía una serie de elementos para un ritual. Esa carta la estarán viendo en pantalla y decía: Apreciado amigo, te envío un saludo especial. Se acerca ya la fecha y como la última vez fue difícil conseguir las cosas, esta vez las pido con tiempo. En esta carta se especificaba un altar fino, 9 velas rojas, 4 velas blancas, 4 velas negras y las cuerdas. Ahora sí, ténganse de la silla porque esta parte del video ustedes no se la esperaban. Finalmente una periodista interesada en el lugar, o sea en ese cuarto pequeño, decidió dejar una grabadora la cual captó una psicofonía paranormal. ¿Y qué son las psicofonías? Son sonidos que se logran registrar ya sea en celulares o en algún aparato y se escuchan cosas que son paranormales. Y se las voy a poner en este momento. En esta cárcel también se encontró una oración para los rituales
que se hacían allí y como que una oración. Como ustedes sabrán, las personas que hacen este tipo de ritos y brujería utilizan oraciones para llamar espíritus. Ustedes sabían que en Haití usan el vudú para revivir muertos, o sea, crean zombies. Eso es un misterio y yo ya hice un video en el canal explicando todo ese tema y se los voy a dejar en la descripción en una tarjetica para que queden sorprendidos. Ahora tú dime, ¿crees en la brujería o piensas que las personas que practican este tipo de cosas tienen un problema mental o creen en una cosa que de verdad no existe? Déjame tu argumento en los comentarios. Pero por mi parte yo dejaré este video hasta aquí. Te invito a que te pases por mis redes sociales que las tendrás en la descripción. Y si quieres apoyar este canal de alguna forma, comparte este video en grupos de Facebook, en grupos de todas partes. Difundan para que esta información llegue a muchas personas. Yo soy Andrés y este fue un expediente de misterio.